¿Se te acusa de haber cometido o participado en la comisión de un delito? Hola y bienvenido a tu abogado virtual. En este video, ¿cuáles son mis derechos como imputado en el nuevo sistema de justicia penal? El nuevo sistema de justicia penal tutela y protege los derechos de los imputados o señalados de haber cometido un delito. Esta tutela va desde la protección de los derechos del acusado con base en los principios del nuevo sistema de justicia penal hasta el estudio de la ley favoreciendo los intereses y derechos. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos como imputado, acusado, detenido y señalado por la comisión o participación de un delito? Pon mucha atención. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad, ya que hasta en tanto no se dicte sentencia en su contra, permanecerá en calidad de inocente. A comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo. No se le puede dejar incomunicado, ya que como se ha dicho, se preponderan los derechos que el Código Nacional de Procedimientos Penales le concede al imputado. A declarar o guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio. En el desarrollo de la audiencia de formulación de la imputación, el juez de control da la pauta para que el imputado declare, si así lo desea, lo que sea, o bien se reserve su derecho de hacerlo posteriormente. El imputado podrá solicitar, cuando así lo desee, rendir declaración de forma oral y verbal ante el juez de control, y esta audiencia se conocerá como de rendición de declaración. A estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación, y a entrevistarse en privado previamente con él. El imputado, acusado, detenido, podrá designar en cualquier momento a uno o varios abogados particulares que lo representen en cualquiera de las etapas de su procedimiento. Asimismo, de no contar con abogados particulares, el Estado le nombrará uno de oficio, ahora conocidos como defensores públicos. A que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez de control los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como en su caso el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele según corresponda la orden emitida en su contra. En la audiencia de formulación de imputación se deberá de hacerle de su conocimiento los datos motivo de la detención y podrán aclararse en el momento que así él lo necesite. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad. Está prohibida la tortura y los actos que vulneren o denigren la dignidad de las personas. Además, toda declaración o confesión obtenida por medios violentos o de tortura serán nulos y carecerán de valor probatorio. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto en los casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los supuestos señalados por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, en virtud de que la prisión preventiva es considerada la medida más lesiva de todas, además por ningún motivo deberá exceder su ejecución de 2 años. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas por el código antes mencionado, a los registros de la investigación, así como obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, lo anterior a efecto de integrar la adecuada defensa del acusado o imputado y ponderando siempre el principio de igualdad entre las partes. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente. A ser juzgado en audiencia por un tribunal de enjuiciamiento antes de 4 meses si se tratara de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de este, por el defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español. Cuando el imputado perteneciera a un pueblo o comunidad indígena, el defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible,
deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el juez de control según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. Para tales efectos transcurre el plazo de control de la legalidad de la detención misma que no deberá exceder de 48 horas a partir de dicha detención. A no ser expuesto a los medios de comunicación y en ciertos casos se deberá restringir por su naturaleza del caso el principio de publicidad. A no ser presentado ante la comunidad como culpable, no está permitida la divulgación, publicación, transmisión ni difusión de los datos personales del acusado o imputado que lo incriminen sin haberse llevado previamente un juicio y sentencia dentro del debido proceso. A solicitar desde el momento de su detención asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo. Se deberán atender los protocolos de actuación para niños, niñas y adolescentes vigentes. Asimismo, se vigilará la protección y el cuidado de niños, niñas, adolescentes, incapaces, personas con capacidades diferentes y de tercera edad conforme a las leyes aplicables. A obtener en el caso que haya sido detenido cuando no se ordene la prisión preventiva su libertad u otra medida cautelar restrictiva de su libertad. Tomemos en cuenta que la prisión preventiva será la única medida restrictiva de la libertad y la última en aplicarse, dependiendo de la necesidad de cautelar la protección tanto en las víctimas y los ofendidos como de la sociedad. Y a que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido y se le proporcione asistencia migratoria cuando el detenido tenga nacionalidad extranjera. La violación o transgresión a cualquiera de los derechos de acusado o imputado antes mencionado podrán ser debatidos a través de su abogado defensor en audiencia oral, en modo de réplica o en incidencias, hasta recursos de revocación y amparo, si la transgresión implica violación a un derecho concedido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal Tu Abogado Virtual, dale like y comparte.